El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Desde el lunes se produjo una situación compleja en la población aragüeña de Choroní. Mucha gente conoce Choroní, algunos han tenido la suerte de bañarse en sus playas, otros apenas las conocen por haberla visto en películas o en fotos. Es un paraje especialmente hermoso de la costa aragüeña. Bueno, lamentablemente no podemos hablarles en este instante de las maravillas geográficas de Choroní, ni del buen talante de sus personas, de sus habitantes, siempre receptivos y siempre atentos al turista. No podemos hablar de eso, tenemos que hablar de la lucha de los habitantes de Choroní. Hay una situación, repito, compleja. Desde el lunes están protestando, la protesta se extendió hasta el martes y ayer en la noche, hasta altas horas de la noche, estuvieron los habitantes de Choroní resistiendo la represión perpetrada por la policía del estado Aragua, la policía del señor Tarek El Alzaimi. ¿Qué estaban pidiendo los habitantes de Choroní? Bueno, sencillamente respeto a su medio ambiente. Yo quiero aclarar, quiero subrayar que la protesta de los habitantes de Choroní no tenía nada que ver, no tiene nada que ver con el tema político partidista. Los habitantes de Choroní estaban exigiendo, repito, respeto a su medio ambiente. Tenemos en línea a la señora Miriam Gómez. Miriam Gómez es vocero del Consejo Comunal de Puerto Colombia, allá en Choroní. Miriam, gracias por aceptar nuestra llamada. Muy buenos días. Amiga, ¿qué está pasando allá en Choroní? Te escuchamos. Bueno, mira, en estos momentos acabamos de levantar la tranca. Ya hizo acto de presencia del alcalde, la secretaria de gobierno. Supuestamente viene también un viceministro del NTT y el presidente de Corposalud. Como tú lo dijiste, sí, realmente no es una, son varias problemáticas que estamos teniendo y que hemos hecho saber a las instituciones respectivas cuál ha sido, y hemos utilizado todos los medios, ¿verdad? Lamentándolo mucho, el domingo hubo un desborde de cloaca que hizo, como quien dice, el punto de explosión. Pues se decidió el lunes cerrar la entrada al pueblo, la entrada del pueblo de Choroní. No trancamos carreteras, sino a partir del pueblo para acá. Ahí nos pusimos una lancha, estuvo el pueblo, los pescadores. Bueno, en la noche pensábamos que el mismo lunes iba a subir alguien, porque lo que pedíamos es ser escuchado, ¿verdad? Cónchale, que se atiendan las necesidades y que poder tener compromisos personales con las personas responsables. Ese lunes no llegó nadie, lamentándolo mucho. El martes se presentó a finales de la tarde un comando antimotín, policía y motorizada y todo eso, ¿verdad? Inicialmente pensábamos que habíamos dialogado con ellos y habían dicho que no, que iban tranquilos y esto, pero después como a las 7 de la noche dijeron que si no habíamos medio paso iban a arremeter, pues. El pueblo les dijo que después que ya habíamos llegado a eso ahí, ya no podíamos echarnos para atrás, pues. Entonces, hubo el enfrentamiento, pues bombas lacrimógenas, pedregones, y el pueblo respondió. El pueblo respondió y sí dañó unas ambulancias y sí hirió unos policías. Del lado de nosotros no hubo ningún tipo de herido, solamente niños que tenían y ancianos que tuvieron que ser llevados a la medicatura. ¿Por el tema del gas lacrimógeno? Sí, sí, sí.
Tenemos que dejar claro, ¿verdad? Como siempre lo hemos dicho, nosotros somos una parroquia, lo que se ha llamado tipo 1, revolucionaria 100%. Y aquí no ha habido ningún tipo de toldo política, aquí se unió fue el pueblo, o sea, esto no es tanto ni de uno ni del otro, es el pueblo que se cansó y el pueblo que decidió hacer público esto que lo estábamos manejando silenciosamente, porque están las copias de las recibidos en todas las instituciones, en las asambleas, en todos lados hemos llevado copias de toda la problemática. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por dar esta información de primera mano para los oyentes del Radar de los Barrios desde el propio lugar de los acontecimientos en Choroní. Muchísimas gracias. Era Miriam Gómez, vocera del Consejo Comunal de Puerto Colombia, que como ya escucharon ustedes, hay un conjunto de situaciones ambientales que han estado planteando. El domingo se produjo un desborde de aguas negras en la comunidad, eso rebosó la paciencia de los habitantes, iniciaron la protesta pacífica en principio, hasta que llegó la policía de Tarek El Alzaimi el martes en la noche y les puso una especie de ultimátum. La respuesta de la gente fue terminante, no le comieron ultimátum a la policía, se produjo el enfrentamiento, hubo ancianos y niños que tuvieron que ir a dar a la medicatura por la asfixia de los gases. Nos dice la vocera del Consejo Comunal que hubo también algunos policías que sufrieron algunas lesiones en este enfrentamiento que se produjo en Choroní. Nos da la buena noticia la compatriota Miriam Gómez, que bueno, en este instante después, bueno, en el tercer día de protestas es que se disolvió la tranca que tenían allí, porque por fin apareció el alcalde, por fin. Anoche estaba Tarek El Alzaimi siendo citado por Nicolás Maduro Moros diciendo que iban a hacer en Aragua una casa de abrigo, chicos, para los niños de Palestina, para los niños de Gaza. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Mientras tanto, los niños de Choroní, los niños de Puerto Colombia, estaban en otra casa de abrigo, la medicatura allá en Choroní, asfixiados por los gases lacrimógenos. ¡Qué desgracia!, ¿vale? No hay derecho, de verdad. ¿Qué cosas tiene uno que enterarse y difundir hoy acá en nuestro país? Tenemos en línea ahora a Marlene Sifontes. Marlene Sifontes es representante sindical de los trabajadores de Imparques. ¿Por qué la citamos? Ah, bueno, porque todo esto está ocurriendo en el área del Parque Nacional Henri Pittier, un lugar que ha sido agredido, vulnerado por el mismo gobierno. Y bueno, esta situación de Choroní forma parte de esa agresión al Parque Henri Pittier. Marlene, gracias por aceptar nuestra llamada. Ubícanos en el contexto de esto que está pasando en Choroní, en el contexto de la agresión al Parque Henri Pittier. Te escuchamos. Bueno, buenos días, Chugo. Bueno, el problema comienza porque se revienta, se fractura el sumidero que está en Playa Grande y salen las aguas negras, ¿verdad? Y esto es lo que hace que la población se active, pues en medida que está en riesgo la salubridad y de la familia. Pero hay también que decir que eso es una problemática que está desde el 2008. En el Parque Nacional Henri Pittier, ¿verdad?, estaba un señor que actuaba de manera personal como pisataria, alquilándole muchos de esos kioscos que están en las partes de afuera, ¿no?, de las carreteras, ¿verdad? Un señor denominado Simón Ronald. Y cuando se comienza a ver la agresión que hay en el parque, Imparque se preocupa de la situación, igual como las autoridades de Aragua, varios organismos, y comienzan a ver. Resulta que esa tierra que estaba entregando el señor, que le alquilaba los kioscos a las personas, cuando se dan cuenta en el estudio y le piden los planos al Ministerio de Tierra, se dan cuenta que eso es un terreno que le compete a Imparque. Y es lo que nosotros denominamos un parque de recreación de uso intensivo abierto. Y desde ese momento se comienzan a hacer trabajos de reuniones, se pone una mesa técnica, ¿verdad?, donde actúa el eje costero, porque querían hacer unas transformaciones en el parque para tratar de evitar que esas invasiones que están contaminando las aguas
y hay un sitio específico que no se puede estar porque está muy contaminado. Y entonces se dan estas reuniones como una mesa técnica y se elaboran unos proyectos junto con la comunidad. Y porque para cuando tú vas a hacer una actividad en un parque, tienes que tener la capacidad de carga y tienes que tener la respuesta como institución para que eso sea denominado a un uso de parque de recreación a cielo abierto. Debe tener cierto cuestiones básicas como primeros auxilios, unos baños acondicionados, y el presidente Chávez, en un aló presidente, aprueba unos recursos de 7.000 millones, ¿verdad?, para hacer esa recuperación del área del Parque Nacional Henry Petrer que corresponde a Choroní. Después, esos 7.000 millones, Marlene, 7.000 millones. 7.000 millones, ¿no? Que se lo entregan directamente, cabe decir, eso no lo maneja el parque, sino se lo entregan a turismo. Incluso en ese aló presidente, el presidente Chávez designa como madrina de Choroní, en ese entonces a la que era ministra, que era Titina, ¿verdad? Esos reales después piden un crédito adicional de 5.000 millones, o sea que viene siendo como 13.000. De esa obra que estaba pautada, nada más se hizo la remodelación de los baños de Playa Grande, el tendido eléctrico que va a la altura de la playa, se hizo una rampa de acceso a los kioscos que están llegando a la playa. Y se comenzaron a hacer unos kioscos. Eso se quedó hasta ahí. ¿Que son los kioscos que están contaminando a No, a la esos playa? son unos kioscos que eran para sacar a la gente, ¿verdad?, que de la población, que cabe decir que se ha sentado en las mesas técnicas y ha hecho su propuesta. Eso lo están haciendo en el 2008. Ellos están a la espera, ¿verdad?, de que ellos le den respuesta, porque ellos están conscientes que hay que sacar eso de allí. Pero entonces ahí desde el 2008 no hay respuesta. Se hicieron estos trabajos y muchos de estos kioscos que están ahorita están abandonados. Incluso ahí se contrató a un ingeniero que pasó varios informes y el ingeniero se cansó de pasar informes a la directiva de Imparque, que no lo escucharan, y el ingeniero se fue. Entonces, el personal técnico de Imparque, el personal de campo, el guardaparque, ellos están trabajando con la comunidad y ellos han querido que en todo momento a la comunidad se le dé un trato digno y respetando lo que es el equilibrio del parque. Entonces no es ni la comunidad ni el personal técnico de base de Imparque que han hecho su trabajo, es la directiva que ha dejado de cumplir su función, porque los funcionarios de base llegan hasta una parte, incluso ni siquiera el director regional. Porque Ya va, Marlene, tengo entendido que ha habido decisiones de jueces para restablecer allí las condiciones y para evitar abusos, y que Imparques no ha cumplido las decisiones de esos jueces. ¿Eso es correcto? Sí, el juez agrario con competencia nacional, Héctor Benítez, él hizo una resolución en cuanto a Playa Grande. Él también, hace unos tiempos, se encargó de unos desalojos que estaban también en la invasión de un parque. Entonces, lo que hace falta es la decisión de Imparque, pero aquí también pasa otra cosa, que una medida de la problemática iba averiguando. En un principio, el alcalde y el gobernador no querían actuar. Entonces, después viene el ministro de Turismo, que aparece más de la Imparque, dice que la gente tiene que salir y hay que darle cumplimiento a la sentencia del juez. Entonces ahora, aparentemente, el gobernador y el alcalde quieren sacar, pero Imparque no actúa. Y entonces, lo que sí queremos nosotros recalcar, tanto la comunidad ha sido paciente, ha esperado y quieren una respuesta en beneficio del parque, porque ellos se mantienen del área turística del parque, y el personal técnico de Imparque
también ha trabajado, pero el personal técnico de Imparque de la Dirección Aragua solamente tiene un vehículo que estuvo bastante tiempo parado y fue reparado la semana pasada porque tenía las pastillas dañadas. No tienen equipo, no tienen toner, no tienen cómo funcionar. Y entonces están a la espera de que las autoridades de Imparque asuman el rol que tienen, porque los informes técnicos, los proyectos están. Muchísimas gracias, Marlene. Muchísimas gracias. Era Marlene Sifontes del sindicato de Imparques, poniendo la información que nos da la señora Miriam Gómez en contexto. Hay una lucha por parte de la comunidad por preservar su ambiente, por preservar su ecología. Bueno, pero cuando vieron la invasión de las aguas negras tuvieron que salir y manifestar. Nos explica luego Marlene Sifontes que le han metido a ese pueblo 13.000 millones de bolívares. 13.000 millones de bolívares y siguen ahí chapoteando entre las aguas negras, ¿me entiendes? Entre otras cosas por la irresponsabilidad del propio Imparques, que se niega a cumplir con órdenes emitidas por un mismo juez de la República. Todo eso genera esta situación que culmina con niños y ancianos asfixiados por gases lacrimógenos y atendidos en la medicatura y con policías heridos porque el pueblo no se amilanó, el pueblo no se amedrentó y frente a un ultimátum reaccionaron como ya nos dijo la camarada Miriam Gómez, porque ese es el otro dato, ¿vale? En la red social Twitter salió un tipo diciendo que bueno, pero es que ese pueblo es revolucionario, esa protesta no era pro oposición. No, chicos, nadie está diciendo que sea ni pro oposición ni antigobierno. Esta es una protesta del pueblo. Vergüenza debiera darle al gobierno estar reprimiendo a sus propios votantes. Vergüenza debiera darle estar dándole gas lacrimógeno y perdigones a gente que lo que está pidiendo es ambiente y ecología. Vergüenza, pero para tener vergüenza, para sentir vergüenza, primero hay que tenerla. Entendemos que no es el caso, ¿me entiendes? Por eso, mientras ellos le dan a ese pueblo gas lacrimógeno y perdigones, nosotros le damos solidaridad, respaldo y nuestros brazos abiertos. Vamos a la primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM.